Hola familia, bendiciones tengan todos. Qué privilegio poder acercarme a ustedes a través de esta transmisión en vivo. Soy Carlos Manuel, pastor en Puerto Rico, de la Iglesia Centro de Vida Internacional en Caguas, y hoy me he unido a la familia de 48H. Son una gente a quien amamos muchísimo y han tenido una iniciativa preciosa de poder llegar a ustedes. En esta ocasión hemos querido abrazar a los padres, abrazar a los caballeros, debo decir, a los hombres, porque muchas cosas han estado sucediendo desde el inicio de la creación para robarle la identidad a los hombres, para robarle la plenitud que Dios ha reservado para ellos. Y les envío un caluroso abrazo desde Puerto Rico a todos ustedes. Mi deseo es que durante todo este maratón cada uno de ustedes resulte bendecido, resulte abrazado por el abrazo del Padre, resulte alcanzado por el poder de Dios, por su Espíritu Santo. Hoy nos unimos y le doy las gracias a toditos por hacerme parte de esta maravillosa oportunidad. Y hoy quiero compartir contigo un pequeño mensaje que se llama El secreto de saber quién soy. Creo que el cementerio está lleno de sueños que no se alcanzaron. El cementerio está lleno de metas que no se cumplieron, de ideas que nunca se realizaron, de propuestas que no llegaron a su completitud, de posibilidades, de anhelos, de tantas y tantas y tantas propuestas que de pronto lo único que faltó para llegar allí fue consistencia o, por supuesto, ser obediente al Señor. Y yo no quiero que ustedes que hoy me están escuchando pasen al otro lado sin haber cumplido la misión por la cual Dios les ha enviado a la tierra, sin haber sido verdaderos hombres de Dios y sin haber abrazado su verdadera identidad. No quiero que cuando alguien visite, si visitasen su tumba, piense en todo lo que usted no pudo lograr, sino que habiendo pasado al otro lado, nosotros podamos estar felices por el tiempo que el Señor nos concedió. Y es que saber quiénes somos en Dios va a marcar una gran diferencia en cómo habremos de vivir y en qué habremos de hacer. Saber quiénes somos en el Señor nos permite desarrollar un estilo de vida que honre a nuestro Padre. Y es que una clara identidad va a definir o te va a ayudar a vivir con propósito. Qué difícil sería ir a un nuevo lugar, a una nueva ciudad y no saber quién eres, siquiera saber cómo te llamas. ¿Cómo habría uno de construir relaciones saludables si no sabemos quiénes somos? ¿Cómo habría uno de integrarse a nuevas familias, de integrarse a nuevas plataformas, a lugares de trabajo, a una iglesia, si no sabemos quiénes somos? Y mientras no sepamos quiénes somos, entonces estamos construyendo una vida falsa. Estamos recreando o relacionándonos con otras personas, pero nunca mostrando nuestra verdadera identidad. Y si no conocemos nuestra identidad, entonces vamos a vivir como errantes. Saber quién eres, saber hacia dónde vas, te puede ahorrar muchas vueltas en la vida. Saber hacia dónde vas, tener una identidad clara de lo que representas, es una clave de pronto para caminar hacia los grandes propósitos que Dios tiene para ti. Y te digo esto porque desde que naciste, el enemigo ha estado intentando acorralarte, el enemigo ha estado intentando confundirte. Desde que naciste, el enemigo ha estado motivándote a que te apartes de Dios. El enemigo ha estado planificando y enviando dardos para que te confundas y para que no logres y no recuperes y no abraces la identidad del Padre en tu vida. Así que la realidad del caso es que tenemos un enemigo en común que no quiere que tú reconozcas y que tú sepas cuán valioso eres para el Señor. Si hay algo que consideraría triste es pasar al otro lado sin haber cumplido en la misión por la cual Dios nos ha enviado. Y diciendo la escritura que el hombre es la cabeza del hogar, tiene un rol sumamente importante en la familia. Imagínense entonces cuán valioso, cuán relevante es para el Señor que cada uno de ustedes y que cada uno de nosotros
abracemos la identidad que nuestro Padre nos ha dado. Solo cuando sabes quién eres te atreves a echar un duelo con cualquier Goliat. Solo cuando sabes quién eres, permaneces en la crisis. Solo cuando sabes quién eres, permaneces en la prueba. Y no piense que yo estoy tratando hoy aquí de predicarles un evangelio basado en el yo. No, es un evangelio basado en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice. Y si nosotros nos acercamos a Dios, al trono de la gracia, así como Él nos ha dicho que nos acerquemos, ¿ah? En condición de humildad, de arrepentimiento y en condición de hijos, no tenemos absolutamente nada que temer. Cuando sabes quién eres, te atreves a desligarte de religiosidades, de tradiciones y de patrones que aprendiste en el ayer. Y yo quiero que en esta hora seas consciente, o quiero hacerte consciente, de que han sucedido muchas cosas en tu vida con el llano propósito de separarte y de que rechaces la identidad que Dios tiene para ti. Saber quién eres y saber hacia dónde vas va a determinar las puertas que abres, las puertas que cierras, las personas que decides conocer. Va a determinar la mayoría de las decisiones que tomas en la vida. Y si te convences de que eres lo que Dios no ha dicho que eres, entonces vas a construir una vida inestable, vas a construir una vida de mentiras, vas a construir una vida que vaga en la lejanía. Y hoy quiero de manera introductoria compartir con ustedes en el libro de los Hechos la primera vez que se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. La primera vez que recibieron una característica, digamos, de su identidad. Y eso fue en el libro de Hechos, el capítulo 11, el verso 26. La escritura dice que allí se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué escojo este pasaje? Porque algunos historiadores piensan que el nombre de cristianos, ese nombre, cristianos, el nombre que se le puso a los discípulos de Cristo, se les fue colocado como una burla, le fue colocado como una broma, como una especie de bullying antiguo. Y probablemente algunos de ellos sostienen que la palabra cristianos se les allegó a ellos por causa de quienes les rodeaban. Y cuando digo por causa de quienes les rodeaban, pues probablemente con quienes no estaban en acuerdo con su labor. Sin embargo, ellos ya tenían una identidad clara antes de enfrentarse a ese título, o antes de que cualquier otra persona les atacara con una descripción o con un bullying o con una broma o con una forma despectiva de llamarles. Aquellos muchachos sabían quiénes eran. Aquellos muchachos sabían hacia dónde iban. Y sí, se portaron mal en un par de ocasiones, cometieron errores atroces. Pero yo quiero recordarte en esta hora que no importa cómo te llame el mundo, cuando tú decides hacer lo que Dios te dice, Dios te bendice. No importa qué nombre te coloquen otros, no importa qué adjetivo, qué característica elija el mundo para aludir a ti, si es por obedecer a Dios, si es por seguir a Dios, si es por cumplirle a Dios, gloria a Dios. No importa qué adjetivo, qué característica, qué descripción, qué personificación, qué hipérbole el mundo decida para aludir a ti. Si eso llega a ti por obedecer la santa palabra de Dios o por serle fiel al Señor, repite conmigo, gloria a Dios. Porque es que hay una cantidad de fuerzas que se están invirtiendo en oposición a eso, en oposición a que el Señor derrame de su gracia y de tu bendición sobre ti, en oposición a que recibas bendiciones maravillosas. Y todo comienza, todo parte, el punto de partida es corromper tu identidad. Muchas cosas son las que se dicen del hombre hoy día. Y muchas son las reglas tradicionales, muchas son las reglas culturales, las propuestas del mundo para definir lo que es un hombre. Pero yo quiero hoy animarte y quiero motivarte
a que reconozcas cuál es el consejo de Dios sobre la vida de un hombre. ¿Sabe? Aunque no se sabe si este nombre inventado para los cristianos lo pusieron sus enemigos, aún así fue usada, ¿verdad? Como una palabra de escarnio. Eh, pero antes de que llegase ese proceso, a la vida de los cristianos, a aquel grupo de personas se les conocía de tres maneras. Se les conocía como discípulos, se les conocía como hermanos y se les conocía como los del camino. Eso era gran parte, o eso resumía gran parte de la identidad de aquellos hombres. Eso resumía, de hecho, la identidad de los discípulos de Dios, de los apóstoles de Dios. Eran reconocidos como discípulos, eran reconocidos como hermanos y eran reconocidos como los del camino. La palabra discípulo, en un primer lugar, define que tu vida está a los pies de alguien que es más sabio que tú. Entonces, desde pequeño se nos está enseñando a los hombres que no está bien en pedir consejos. Desde pequeño se nos está enseñando a los hombres que sigamos adelante sin considerar opiniones de personas que sean más sabias o que estén en una mejor posición para brindar una nueva perspectiva. A veces se dice que los hombres son bien difíciles, bien complicados para ir a buscar ayuda de consejería. Creo que las féminas, parece que las féminas van más a un psicólogo, a un consejero, o a un tiempo de oración con un pastor o con una pastora. Parece que los hombres son un poco más tardos en aceptar este tipo de ayudas. Claro, hay un ataque en su contra. Hay un ataque de que usted no reciba y abrace la identidad que Dios le dio. ¿Sabe? El punto de partida para que nosotros podamos vivir en una identidad clara es que seamos discípulos y específicamente que estemos a los pies de aquel que sabe más que nosotros, que estemos a los pies de aquel que es soberano, de aquel que lo conoce todo, de aquel que nos ama como nadie más. Y en segundo lugar, un discípulo reconoce que está dispuesto a vivir y a esparcir con otros lo que ha aprendido a los pies de esa persona que conoce, que es más sabia. Son dos principios lo que describen la vida de un discípulo. En primer lugar, nuestra vida está a los pies de alguien que es más sabio que nosotros, ese se llama Cristo. Pero en segundo lugar, es porque estamos dispuestos a vivir y a esparcir, a compartir lo que hemos aprendido a los pies de ese maestro. También a esos cristianos se les reconocía como hermanos. Como hermanos. Por ser cristiano, para ser cristianos, primero tuvieron que ser hermanos. La Biblia revela muchas enseñanzas e historias sobre la idea de ser hermanos. Todavía en muchas de nuestras congregaciones, ¿verdad? Cuando estamos presentando a alguien o hablando sobre alguien, el hermano Pedro, el hermano Carlos, el hermano Antonio, esa cultura está bastante arraigada en nosotros, pero la realidad del caso es que esa iglesia, esa primera iglesia, esa iglesia primitiva, realmente vivían y se comportaban como hermanos. Eran hermanos, eran espacios humanos, eran espacios genuinos, eran espacios de tiempo donde habían pocos templos, pero había una iglesia viva que se reunía en las casas a partir el pan. Era un tiempo maravilloso, tiempo que estamos viviendo, tiempo que estamos disfrutando durante el COVID-19. Hay personas que piensan que la iglesia está desarticulada. Yo creo que no, yo creo que la iglesia está más viva que nunca. El nombre de Cristo se está predicando más que nunca a través de los medios sociales, a través de las redes sociales. Y si nos dejamos llevar por esto a lo que se le llama el principio de dolores, todas esas características del principio de dolores se han cumplido ya. Lo único que a lo mejor todavía no se ha cumplido es que el nombre de Cristo sea predicado a toda nación o a toda criatura. Y creo que las redes sociales y el Internet nos está dando una gran ayuda con esa motivación. Pero te repito y te digo esto porque tu identidad va a ser atacada desde pequeño. Te van a ocurrir ciertas cosas en la vida que van a tratar de comprometer
quién eres. Te van a ocurrir una serie de adversidades en la vida que van a tratar de acorralar lo que dice Dios sobre ti. Te van a ocurrir ciertos acontecimientos de pequeño que no esperabas, y por supuesto nadie espera situaciones difíciles, pero te van a ocurrir situaciones así simplemente para quebrantar tu identidad, y no lo puedes permitir. Aquella gente, antes de a lo mejor llamarle de una manera vulgar o de burla como cristianos, ya tenían una identidad y unas características. La primera de ellas es que eran discípulos. La gente los reconocía porque estaban a los pies de un sabio, que es el Señor. La gente también los reconocía porque vivían como hermanos. Eran hermanos, eran hermanos. Dice la palabra en el libro de Mateo, el capítulo 12, verso 46. Mientras Jesús seguía hablando con la gente, su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba y lo esperaron afuera, pues querían hablar con él. Entonces alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Pero él les preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Esto define cómo es que se vive siendo hermanos. Ser hermanos no es simplemente un club social o una hermandad. No, eso no tiene poco que ver con nuestra identidad. Eso tiene poco que ver con lo que Dios dice. Una comunidad de hermanos es una comunidad de personas que vive en obediencia a Dios, que vive en obediencia al mandato de Dios. Ellos son mis hermanos, es decir, ellos son mis hermanos. No es una cuestión de sangre, no es una cuestión de ADN, no es una cuestión de apellidos, es una cuestión de decisiones, es una cuestión de testimonio, es una cuestión de compromiso. Y el compromiso es cumplir la voluntad de Dios sobre la tierra. Así que se conocían aquellos muchachos porque eran hermanos, porque obedecían a Dios en todas las cosas. Imagine usted que quien le envió el mensaje a Jesús, eh, cuando le estaba preguntando: ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu mamá? Y Jesús le contesta esa pregunta: ¿qué hermano? ¿Qué, qué mamá? ¿Qué madre? Estos son mis hermanos, los que obedecen. Todos estos son mis hermanos, los que obedecen. Cualquiera, ¿verdad? Se pasmaría, como decimos en Puerto Rico, o se sorprendería. Pero, ¿saben? Es válido decir en esta hora que tu identidad en Dios es muy importante para Él. Es muy importante para Él. Se les llamaba hermanos a la gente que obedece los criterios de Dios. Se les llama hermanos a la gente que obedece sus mandamientos. Y por último, la tercera característica de este primer grupo era que le llamaban los del camino. Esta descripción es una de mis favoritas, pero a la vez es una que trae a mí un gran peso de conciencia, y es que el título pues lo cuenta todo: los del camino. Antes de ser llamados cristianos, la gente nos conocía como los del camino. A esta fecha se les imagina a los cristianos encerrados en un templo, ¿cierto? Se les imagina a los cristianos. Uno no, es bien difícil imaginarse a un cristiano sin su templo. Es bien difícil hoy en día imaginarse a un cristiano sin una estructura. Sin embargo, en aquella fecha era sumamente fácil imaginarse a un cristiano sin templo, pero a un cristiano que vivía la palabra de Dios a donde quiera que iba. No estaban acostumbrados a verse en templos. Esos primeros apóstoles no era de disfrutar mucho los templos, pero era gente que era reconocida por estas tres características, porque obedecían la palabra de Dios, porque eran creyentes, eran discípulos, su vida estaba a los pies de alguien sabio. Entonces, a esta fecha se les imagina a los cristianos encerrados en un santuario, pero ¿cuántas veces usted ve en la Biblia que se le da extrema importancia a partir del Nuevo Testamento, que se le dé extrema importancia a lo que ha de ocurrir en el santuario? Luego de Cristo, luego de Jesús,
no se le da realmente tanta importancia como se le daba en el Antiguo Testamento. No quiero decir con esto que usted no debe congregarse, ¿no? Congregarse es un principio bíblico. Lo que quiero decir es que la identidad de aquel pueblo no dependía de un edificio. La identidad de aquel pueblo no se limitaba, no se quedaba encerrada en un edificio con cuatro paredes. La identidad de aquel pueblo trascendía cultura. La identidad de aquel pueblo continuaba siendo real y firme aún cuando compartían en otras ciudades. Mi gente, la metodología de Jesús no consistía en encerrarse en un edificio esperando que la gente llegara a él, sino todo lo contrario. Pero te digo esto porque la identidad de Jesús, quien era Jesús, quien dijo el Padre que habría de ser Jesús en la tierra, definió la metodología y definió la manera que se habría de escoger para esparcir la semilla. Entonces yo me pregunto en esta hora, ¿cuántos hombres que me están escuchando en este momento están dudando de su identidad o están confrontando una serie de problemas que te han alejado de ser el esposo que debes ser, te han alejado de ser el hijo que debes ser, problemas que te han llevado lejos, problemas que te han distanciado del rol como padre que debes tener, adversidades que te han lacerado tu compromiso como esposo, circunstancias que han quebrantado tu integridad laboral, más aún, adversidades que han empobrecido tu espiritualidad, tu comunión con Dios. Y antes de que se llene tu corazón de culpa, debo recordarte que desde que naciste hay unas fuerzas que no ves que están intentando separarte del plan hermoso que Dios tiene para tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? La pregunta es, ¿cómo vas a lidiar con eso? Porque eso no va a cambiar. Y cuando te digo que no va a cambiar, es que no va a cambiar el hecho de que sigas recibiendo ataques, pruebas, situaciones difíciles. Lo que sí puede cambiar es la manera a la cual reaccionamos a estas adversidades. Sabes, yo creo que tu vida ha sido diseñada para grandes cosas. Creo que tu vida ha sido diseñada para glorificar a Dios, para honrar a Dios por encima de todas las cosas. Yo creo que tu vida sí va a pasar necesidades, sí va a pasar procesos duros, pero los procesos duros tienen un comienzo y tienen un final y van a estar allí para que tú puedas glorificar a Dios con todas las fuerzas de tu corazón y tu vida sirva como una carta abierta, como escribió el apóstol Pablo. Yo creo que hoy necesitamos trabajar para que nuestras vidas sean cartas abiertas, cartas que la gente pueda leer, pero a veces la gente no va a leer esas cartas dentro de un templo. La gente lee esas cartas en la calle, la gente lee esas cartas en el trabajo. Tus hijos leen esa carta en casa, no en la iglesia. En la iglesia escuchan el sermón de un pastor que poco conocen, pero en casa escuchan el evangelio a través de tus decisiones, a través de tu comportamiento, a través de tu paciencia, a través de cómo eres, a través de cómo tratas a tu esposa. Necesitamos entender que la identidad, necesitamos comprender que la identidad que Dios ha definido para nosotros debe ser recuperada y afirmada en este tiempo. Adoptaremos una identidad lejana a lo que realmente somos o aceptaremos la identidad que nuestro Cristo nos da. Porque es que cuando tú sabes quién eres en el Señor, vives con propósito, pero cuando tú no sabes quién eres en el Señor, vives desarticuladamente. Y ya basta, óyeme bien, repite esto conmigo, ya basta de ser un errante en la vida. Ya basta de ser esa clase de persona que fluctúa con la cultura, que fluctúa con los tiempos, con las crisis, con las adversidades. Hay una clase de cristianos que Dios está levantando, que tienen esa clase de fe como la de Pablo,
una fe madura, que permanece firme, aunque haya abundancia o haya escasez. Hay hombres que necesitan hoy ser reconocidos, no por lo que dice su pasado ni por sus equivocaciones. Quiero decirte que estás a tiempo de ver validada en ti esas características que definieron a la iglesia incluso antes de que se les llamaba por primera vez cristianos. Hoy tienes la oportunidad de ser afirmado y de ser reconocido por ser un discípulo. Estás a tiempo aún de ser reconocido como, como alguien a quien pone su corazón y su vida al servicio de un sabio que es nuestro Señor. Hoy estás a tiempo de ser reconocido como un hermano, no como un antipático, no como un altivo, no como un orgulloso. No, estás a tiempo de ser y de ver completada en tu vida esa identidad de ser hermano. Hoy puedes ser visto por Dios como, como los del camino, como alguien que no deja su fe en el templo, sino que lleva su fe a donde quiera que va. No como alguien que encierra su fe en una actividad cultica de domingo, sino que su fe permanece activa, no importa en qué momento de la vida, no importa en qué fecha de la vida. Sabes, hay un pasaje bíblico, y con esto quiero terminar, donde una de las cosas que el mismo enemigo que ha intentado desde que eres pequeño, de distanciarte de Dios, es el mismo enemigo que cuando Jesús vino a la tierra trató de arrebatarle y de robarle su identidad. Y creo que esa fue la mayor batalla entre Jesús y Satanás. Creo que esa fue la mayor batalla. La batalla por quebrantar la identidad de Jesús. Y eso lo encontramos en Mateo en el capítulo 4. Y voy a leerte una porción de la escritura. Jesús vence al diablo. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese bien, si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Qué tal si en esta hora se te hiciera la misma pregunta irónica, la misma pregunta acusatoria, la misma pregunta que quiere inyectar inseguridad en ti? ¿Alguien te habrá dicho eso alguna vez? ¿En verdad tú eres cristiano? ¿En verdad tú eres hijo de Dios? Sigo con esta lectura. Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, de nuevo, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Y por último, el diablo le llevó a Jesús a una montaña muy alta y desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y el diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Eso es un ataque claro a la identidad de Jesús. Es un ataque claro a la identidad de Jesús. Jesús le sirve a su Padre. Le dice, adórame y esto tendrás. Pero Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Tu vida, mi querido y mi querida, va a estar llena de desiertos y de momentos
donde tu identidad va a ser tan atacada como fue atacada la identidad de Jesús. Y allí se estaba librando una de las batallas más feroces en el ministerio de Jesús. No fue la batalla con los fariseos, no fue venideras batallas que él tuvo que lidiar. Fue esta una de las batallas más impresionantes en la vida de Jesús, la batalla por su identidad. Es allí en el desierto donde Satanás pensaba que podría hacer que Jesús renunciara a su visión de vida, que Jesús renunciara al propósito por el cual fue diseñado. Fue justamente en ese desierto el lugar donde Satanás quería que Jesús renunciara a la paternidad de su Padre. Y para poder enfrentar estos desiertos con efectividad, nosotros tenemos que entrar a los desiertos de nuestra vida con una conciencia clara de quiénes somos para Dios, de cuánto nos ama Dios y de cuán bueno, de cuán maravilloso, de cuán perfecta es la voluntad de Dios. Si nosotros entramos a cada escenario de crisis de nuestra vida con una sana conciencia, con una certeza irrevocable, con una convicción que se niega a morir, de que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y nuestro deber es serles fieles a Él. Si nosotros entramos con una convicción clara, esta clase de preguntas no va a realizar, no va a hacer una diferencia. ¿Vas a sufrir? Claro que sí, pero no va a provocar una diferencia en el destino o en el plan eterno que Dios tiene para ti. Mis queridos amigos y amigas, no renuncien. Y en esta ocasión nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a los hombres. No renuncies. No renuncies a la identidad que Dios te dio. No lo permitas. Esa es la batalla más importante de la vida. Luego de haberle entregado a Cristo el corazón, esa es la batalla más férrea, más relevante de tu vida. Porque si tú no olvidas cuál es tu identidad en Dios, si no lo olvidas, si no renuncias a tu identidad, tus hijos van a ser felices. Hoy en día se tiene un poco de problemas cuando se lee esa porción de la Escritura que dice que el hombre es la cabeza del hogar o que la mujer debe estar sujeta a su marido. Pero una mujer que tenga como esposo a alguien que vive desesperadamente cada día para parecerse más a Jesús, no tendrá ningún problema. Si una mujer tiene a un cónyuge que le demuestra tanto amor como el que el esposo le demostró a la esposa, a su iglesia, esa mujer no va a tener ningún problema. Queridos varones que hoy me escuchan, esta batalla en la vida, esta batalla que estamos viviendo, esos ataques que estás viviendo, quieren quebrantar tu identidad. Y yo quiero invitarte en esta hora a que no lo permitas. 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 Yo te digo en esta hora, acepta la identidad que Dios te dio. No renuncies a ella. No te apartes de ella. Vas a recibir muchos ataques. Y si nosotros analizamos esta porción de la Escritura donde el enemigo trató de quebrantar la identidad de Jesús, nos daríamos cuenta que una de las primeras cosas que hizo el enemigo fue apelar a su necesidad. Fue a su necesidad. Fue a lo que estaba padeciendo en aquel momento. O sea, si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, eso es identidad. Es quiero causar dudas en ti. Quiero lograr que no creas quién eres. ¡Ja! Qué irónico, ¿no? Si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Sabe? Si en verdad tú eres el Hijo de Dios, no estarías pasando por esto. Si en verdad tú eres el Hijo de Dios, no tendrías que atravesar este desierto. Aleluya.
Si en verdad eres el Hijo de Dios, no estarías pasando por esta experiencia de maltrato. Si en verdad eres el Hijo de Dios, a lo mejor no habrías sido abusado cuando eras pequeño. Si en verdad eres el Hijo de Dios, tus padres no se habrían divorciado. Si en verdad eres el Hijo de Dios, no habías tenido que enfrentar esta quiebra. ¿En verdad eres el Hijo de Dios? Eso es lo que veo en este pasaje. Si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué tendrías que enfrentar momentos como este? Si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces tu papá o tu mamá no se habrían marchado de tu vida a tan temprana edad. Si en verdad eres el Hijo de Dios, no hubieras crecido en un orfanato. Ahí está el punto. Ahí está la batalla. Ahí está el enemigo susurrando a nuestro corazón, comenzando su ataque y su punto de partida a través de tu crisis y de tu necesidad. Si en verdad eres el Hijo de Dios, este desierto es innecesario. Pues te digo en esta hora que este desierto sí es necesario, y por más lamentable que parezca y por más doloroso que parezca, resultarás vencedor. Resultarás vencedor. Dios te va a dar la fuerza que necesitas. Dios te va a dar la fortaleza que necesitas y tu carácter está siendo formado, pero no renuncies a tu identidad, no renuncies al llamado que Dios te ha hecho, no renuncies al ministerio, no renuncies a esa posición, a ese deber, no renuncies a tu casa, no lo hagas, porque la crisis y las necesidades no cambian quién eres. La culpa que sientes por haber fallado ayer no cambia quien Dios dijo que eres. Alguien ahí donde está podrá decir conmigo amén. Podrá decir conmigo amén. Si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo es este asunto de que estas piedras se conviertan en pan? Óigame bien. A eso se le llama, en mi Puerto Rico se le llama atajos. No sé exactamente cómo se le podrá llamar en su ciudad. En mi Puerto Rico se llama atajos. Momentos donde el enemigo nos propone un camino distinto para llegar a la misma meta. Donde el camino, donde el enemigo coloca pensamientos e ideas en ti, vamos a llegar al mismo sitio, pero de esta manera, de esta otra manera. Recuerdo una historia de un gran evangelista que había recibido una autoridad de Dios increíble para el evangelismo. Él predicaba de una manera increíble y las vidas se convertían. El Espíritu Santo obraba de una manera sobrenatural mientras hablaba, mientras evangelizaba. Un día en una de sus campañas evangelísticas se topó con un hombre multimillonario que de hecho aceptó al Señor en esa campaña. Y aquel hombre multimillonario, sumamente impresionado por lo que había ocurrido allí, le hace una oferta a este evangelista y le dice: sabes, yo creo en tu llamado y yo quiero regalarte unos terrenos que yo tengo, costosísimos, hermosos. Actualmente son un campo de golf en esta ciudad. Y yo quiero que tú edifiques iglesia allí. Así que aquel evangelista fue a ver aquellos terrenos, quedó prendado con aquellos terrenos. Dijo: wow, qué lugar tan hermoso. Aquí vamos a levantar una gran iglesia, un gran templo. Y no tenía que preocuparse por el dinero, porque todo el dinero ya estaba puesto por el millonario. Su sueldo ya estaba asegurado por aquel millonario. Pero se le olvidó consultarle a Dios qué era lo que Dios quería. Porque pensó de manera inmediata: bueno, si se abrió esta puerta es porque Dios la abrió. No necesariamente todas las puertas que se abren para nuestra vida con anuncios de bendición, no necesariamente son bendiciones.
A veces son atajos, a veces se utilizan propuestas santas para descarrilarte del llamado que Dios te ha hecho. A veces se utilizan propuestas sanas, propuestas espiritualizadas para sacarte del carril que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuidado, cuidado con los atajos que quieren quebrantar tu identidad y tu propósito en la vida, porque ser pastor no es malo, ni levantar una iglesia tampoco, eso es una bendición. Habrían personas salvas en ese lugar. La diferencia es que eso no fue lo que Dios habló para la vida de aquel hombre. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? Que él, con el poder del Espíritu Santo, alcanzaba a más vidas en una sola campaña evangelística que en 5 o 7 años encerrado en aquel templo gigante en medio del campo de golf. Cuidado, cuidado que no te estén ofreciendo un gran campo de golf. Cuidado que no te estén ofreciendo un gran terreno y todos los gastos pagos en una misión por la cual Dios no te ha enviado a realizarla. Cuidado con eso. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Es un atajo. Dios, el Padre, ha prometido saciar el hambre de Jesús. Los atajos. No renuncies a tu identidad. No renuncies a tu identidad. Si en verdad eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Oye, este pasaje me demuestra un par de asuntos. Lo primero que me dice ese versículo es que no todo el que lee la Biblia es cristiano. No, no todo el que cita las escrituras lo hace con un buen corazón. Hasta el diablo puede citar las escrituras. Tírate abajo. Hasta el diablo puede usar la escritura incorrectamente para justificar el quebrantamiento a tu identidad. Hasta el diablo puede encontrar en la misma Biblia unos pasajes fuera de contexto para dirigirte barranco abajo, para dirigirte al pedregal, para dirigirte al final de tu vida. Y es otro atajo más. El Señor Jesús sabía que Dios ha prometido, que el Padre habría prometido cuidado para él. Pero una vez más, el enemigo se acerca y trata de introducir un atajo que parece sumamente prudente y lo une a la crisis que Jesús está viviendo. Pero Jesús, antes de entrar al desierto, ya había aceptado quién era para el Señor. Ya él lo sabía. Por último, el diablo lleva a Jesús a una montaña muy alta y desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Qué me llama la atención de esa pregunta? Que ya todos esos países ya eran suyos, de verdad. ¿Qué me llama la atención de esta pregunta? ¿Qué le habría de hacer pensar a nuestro enemigo que de Dios no son todas las cosas? ¿Sabe? Hay necesidades en tu vida, hay crisis en tu vida, hombre que me escuchas, que te van a hacer pensar que todas las cosas no son de Dios. Hay crisis en tu vida que te van a aturdir tanto
y que te van a doler tanto que probablemente pensamientos irracionales van a gestarse en tu mente. Y eso nos pasa en muchos momentos. Y cuando yo te digo irracionales o pensamientos, yo te digo irracionales o pensamientos que no son de Dios, este ejercicio puede ser tan común en nuestra vida. Por ejemplo, probablemente hoy que me estás escuchando, estás enfrentando un proceso de divorcio, ya te divorciaste, te sientes solo, pero no lo estás. Probablemente hoy tienes una crisis económica increíble y nadie ha podido suplir a esas necesidades que has tenido, te sientes solo, pero no lo estás. Hoy, amigo y amiga que me escuchas en el ministerio, en este proceso de COVID-19, muchos pastores se sienten solos. En este proceso de aislamiento, muchos pastores se sienten desempleados. Por naturalidad, los miembros de la iglesia, al reaccionar a una crisis como esta, se preocuparán en un primer lugar por sus necesidades individuales. Pastor que me escuchas, aunque te sientas solo, la verdad es que no lo estás. ¿Y en cuántos momentos de nuestra vida nos sentimos de una manera que no es compatible con la verdad? Y lo que Satanás está haciendo en esta última versión o porción de la escritura es tratando de sembrar una mentira más, pero está tratando de ocultar cuán quebrantado puede estar el pensamiento y el corazón de Jesús en medio de un proceso como ese. Y van a haber crisis en tu vida que te van a quebrantar tanto y te van a doler tanto que a lo mejor llegue un punto donde pienses de esa manera, pienses en una mentira o le des el control absoluto de tu vida y de tus decisiones a las emociones. Pero tu identidad, óyeme lo que te voy a decir porque esto es clave, tu identidad no está en manos de cómo te sientes. Tu identidad no se construye sobre tus sentimientos. Tu identidad no la definen tus altas y tus bajas. Tu identidad ha sido firmada por la sangre de Jesús. Aunque te sientas morir, no morirás. Aunque te sientas desfallecer, no desfallecerás. Aunque sientas dolor, Dios te va a sanar. Aunque hoy tengas una herida abierta y creas que esa herida seguirá abierta por el resto de tu vida, la verdad es que Dios va a vendar tus heridas y te va a sanar. Nunca olvides, nunca olvides, nunca, nunca olvides que estás siendo atacado. No olvides que estás siendo tentado a renunciar tu identidad. Y yo en esta hora voy a orar junto a ti para que tu fe en el Señor prevalezca, no importa qué. De hecho, en este maratón
Si tú necesitas nuevas fuerzas, quiero orar por ti. Y te voy a colocar, te voy a pedir que en esta transmisión escribas ahora mismo: necesito nuevas fuerzas. Y miembros de nuestro equipo van a comenzar a clamar por ti. Y miembros de este equipo hermoso van a comenzar a interceder por ti. Si en esta transmisión tú estás colocando allí, necesito fuerzas nuevas, va a haber un equipo que va a estar orando por ti. Si en esta hora tú estás pasando una necesidad donde tu identidad está siendo atacada, entonces yo quiero que tú escribas en ese foro. Yo quiero que tú escribas en ese foro: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Escríbelo ahora, escríbelo ahora. Yo soy hijo de Dios. Un miembro de nuestro equipo va a orar por ti. Un miembro de nuestro equipo va a orar por ti. Si en esta hora te sientes lejos de Dios, te separaste del Señor, algo sucedió en tu vida alguna vez, alguien te falló, alguien te dio un mal testimonio, decidiste apartarte, pero hoy decides regresar a Cristo, yo quiero que tú escribas en estos foros: regreso a Jesús. Regreso a Jesús. Regreso a Jesús. Si hoy le entregas tu vida por primera vez, entonces escribe aquí en este foro: le entrego mi vida a Jesús. Le entrego mi vida a Jesús. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. No dejes de escribir en el foro si tienes peticiones, crisis que estás enfrentando. Queremos cubrirte en oración. Miembros del Ministerio, ¿verdad?, de 48H van a estar bendiciendo tu vida, van a estar clamando por ti. Para eso es este foro, para eso es este tiempo. Vamos a clamar a nuestro Padre. Amado Dios, hoy te damos las gracias porque nos has concedido, nos has bendecido, nos has sostenido, nos has abrazado durante cada temporada de nuestra vida, y hoy, acompañando a la salida del sol, también le acompañó una nueva misericordia, una oportunidad inmerecida que hemos disfrutado y que mañana en la mañana habremos de disfrutar. Padre Santo, yo te suplico en esta hora por todas las familias, por todos los hijos y por todas las hijas que hoy se han conectado a este maratón, que se conectarán a este maratón, y todas aquellas personas que en este momento han estado aquí conmigo recibiendo esta palabra. Padre, yo te suplico en esta hora que tú le des la fuerza y que tu Espíritu Santo acompañe a todos aquellos que están recibiendo ataques que están quebrantando la identidad del hombre. Padre Santo y Padre bueno, yo te presento en esta hora la identidad de cada hombre, te presento la sexualidad de cada hombre que en este momento se conecta. Yo te presento la vida matrimonial de cada hombre que hoy está aquí. Yo te presento, mi Dios, la vida financiera de cada hombre que hoy me escucha. Yo te presento, mi Señor, la vida familiar, el rol de padres de cada hombre que hoy se conecta aquí en este lugar. Pero te presento y subimos a tus manos todas aquellas circunstancias que se están interponiendo, que se están colocando entre medio para quebrantar y deshacer el plan tan hermoso que tú tienes para con ellos. Padre, yo subo a tus manos cada líder, cada pastor que hoy se siente solo. Padre Santo y Padre bueno, glorifícate de manera poderosa en sus vidas. Padre, yo te presento también a aquellos que hoy rinden su corazón a tus pies. Te presento a aquellos que hoy se reconcilian contigo, que han escrito en este foro: regreso a Jesús. O aquellos que han escrito en este foro: le entrego mi vida a Jesús. Padre Santo y Padre bueno, abre las puertas de los cielos y derrama virtud sobre ellos. Que no vivamos un día más sin ti. Así yo lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén. Amén y amén. Familia, para mí ha sido un privilegio precioso poder acompañarles en esta hora. Estamos prácticamente al inicio de todo este proceso. Faltan prácticamente 46 horas de administración, donde otros pastores, donde otros ministerios, líderes de distintas partes del mundo, tanto al español como al inglés,
van a estar ministrando una palabra de vida sobre cada uno de ustedes. Así que yo les invito a conectarse, a seguir de cerca este maratón, este tiempo titulado, ¿verdad? El abrazo del Padre. Estamos enfocándonos a bendecir la vida de los hombres. Así que muy conectados a este ministerio. Yo les doy las gracias a todo el equipo de trabajo que está involucrado en esta propuesta. Gracias por invitarme, gracias por considerarme para compartir con ustedes en esta iniciativa. Sigan cubriéndome también en oración, donde quiera que esté, en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, cúbrame en oración. Tenemos mucho trabajo acá en Puerto Rico, mucho que hacer, pero nos sentimos siempre privilegiados de poder trabajar para nuestro Padre con toda nuestra fe. Que la paz de Dios esté sobre ustedes. Si algo han de recordar de esta hora que hemos compartido, no renuncies a tu identidad. Tu identidad está en la mira del enemigo, pero tu identidad es una bendición que Dios te dio. Así yo lo creo en el nombre del Padre, lo creo en el nombre del Hijo, ante el Espíritu Santo, y usted y yo decimos amén y amén. Un abrazo.